Próximo 17 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón y para hablar de este tema, ¿quién mejor que el doctor Homero Fuentes de la Peña, médico especialista en oncología clínica, egresado de la UNAM y del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, socio fundador de ProOncavi, una organización de amplio prestigio que apoya a personas, pacientes oncológicos aquí en nuestra región? Doctor, bienvenido, qué gusto verlo. Regresar un poquito a esta normalidad, hay que seguirnos cuidando, pero ya tenerlo en el estudio me da un gusto enorme. A mí también, David, es un placer. No cabe duda que si bien las redes ayudan, apoyan, sirven, no cabe duda que la presencia física y el poder estar juntos y el podernos saludar y darnos un abrazo abona, ¿no? Sí, y también necesariamente comenzamos a reactivarnos porque el sedentarismo durante la pandemia, pues a muchos nos dejó cosas muy feas que todavía estamos batallando, ¿no? Pero ahí vamos saliendo adelante y buscando generar conciencia. Oiga, doctor, el tema que nos ocupa el día de hoy, cáncer de pulmón. Tengo la impresión, y ya sé que voy a empezar por algo tal vez un poquito superficialón, pero tengo la idea de que hablamos muy poco de este tipo de cáncer. ¿Por qué se habla tan poquito? Digo, a diferencia de otros de los que hemos hablado ya durante literalmente décadas, durante ciertas fechas o ciertos meses, a veces todo el año. ¿Por qué hablamos, y ya revisé un poquito la prevalencia, o sea, la incidencia, ¿por qué hablamos tan poquito de esto? ¿Qué nos está fallando? Fíjate que yo creo que es una combinación entre temor, gasto público, y creo yo también que cierto grado de desconocimiento. Lo primero que podría decir es que el cáncer de pulmón es una enfermedad estigmatizada. Es la típica enfermedad en donde dices, te enfermaste porque tú te lo buscaste, porque tú fumaste, primero. Sin que la gente sepa que una tercera parte de las personas que tienen cáncer de pulmón nunca han fumado, ni activa ni pasivamente. Entonces tú no puedes incluir a todos. Ni siquiera humo de segunda mano. Ni siquiera humo de segunda mano. O sea, hay una tercera parte, hay otros elementos. Y todo lo atañen al tabaquismo. Por eso es por un lado, es cierto, el tabaco es el factor número uno, pero no es el único. Entonces, hay otros elementos a los que estamos expuestos absolutamente todos los seres humanos, como por ejemplo la contaminación del agua por arsénico, que se encuentra abundantemente en los mantos freáticos de Baja California, por ejemplo, ¿sí? Al radón, al asbesto, al CO2 de la contaminación ambiental, por ejemplo. Pues, ¿quién no está expuesto? ¿Quién no toma agua y quién no respira? Todos, ¿no? Entonces, realmente, por un lado es eso, ¿no? Tú mencionabas sobre las cifras. Me parece muy injusto que haya una campaña de cáncer de pulmón en el mundo por cada 20 de cáncer de mama, por ejemplo. Cuando ves las cifras de mortalidad, el asesino serial de la oncología en los últimos 50 años se llama cáncer de pulmón, ¿sí? Por encima de la mortalidad que pueda tener el cáncer de mama, por encima de la mortalidad que pueda tener cualquier otro tumor. Entonces yo creo que ese simple hecho amerita toda nuestra atención y el miedo, el paciente a padecerlo o a descubrirlo como tal y a asociarlo a un pronóstico infausto durante un periodo de tiempo corto, sin darnos cuenta de que los avances terapéuticos en cáncer de pulmón han sido notables en las últimas 2 décadas, pero muy costosos. Esa es la otra parte, ¿no? No todo mundo puede tener un acceso a una terapia así. Si esto tú agregas y ves las curvas de supervivencia en las etapas tempranas versus las etapas tardías, te vas a dar cuenta que la diferencia es amplísima. Tanto como el 92% para la etapa 1 y el 6% para la etapa 4. O sea, la diferencia es prácticamente del 80 y tantos por ciento, ¿no? Entonces, ve la importancia que tiene en un momento dado el diagnóstico precoz, oportuno, claro, para poder sanar a una persona y el acceso para llegar al tratamiento óptimo de lo que hoy consideramos la enfermedad más compleja que existe en la oncología por la heterogeneidad y por las enormes variantes que presenta. O sea, el cáncer de pulmón. El cáncer o los cánceres de pulmón. Los cánceres de pulmón. Bueno, un paréntesis. Yo recuerdo que usted alguna vez nos dijo que el fumar
Y ojo, ya nos aclaró que no podemos estigmatizar porque una tercera parte de quienes tienen algún cáncer de pulmón no son fumadores ni han estado con humo de segunda mano. Pero yo recuerdo que alguna vez nos dijo, regresando un poquito a lo del cigarro, ahorita nos regresamos a lo del cáncer de pulmón, doctor. Yo recuerdo que usted nos dijo, también es factor para otros tipos de cáncer el fumar. Incluso, ojo, la gente no lo asocia, pero ahorita que está con todo el cáncer de colon, el cáncer de colon, claro que también, y yo recuerdo que nos los comentaba, uno de los factores es fumas. Entonces es un temazo. Ahora, regresando al tema del cáncer de pulmón, también escuché, y no sé si sea correcto, doctor, que estos tipos de cánceres de pulmón muchas veces son totalmente asintomáticos. O sea, empiezan y avanzan, y la gente pues realmente pues no se da cuenta absolutamente, o sea, no tiene ninguna señal, pues. ¿Esto es real? Es real y es válido para todos los tipos de cáncer. El cáncer se va gestando en nuestro organismo de a poco y de manera completamente silenciosa. Esa es la característica biológica precisamente del cáncer. Puede ser que tengas 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años generando células cancerosas hasta que finalmente estallan. El cáncer de pulmón es el prototipo de esto, porque es extraordinariamente silencioso, mientras no afecta la vía aérea y el paso propiamente de la respiración. No te das cuenta antes. Entonces, aquí, en más que en ningún otro, el axioma de ser válido, el yo me tengo que adelantar, le tengo que ganar la pichada al cáncer, tiene absolutamente toda la oportunidad posible, ¿no? Así como tenemos estudios de tamizaje en otras enfermedades, también existe un gran desconocimiento sobre cuál es el estudio de tamizaje del cáncer de pulmón, que simple y sencillamente incluso los médicos en forma de médicos de primer contacto, muchas veces no lo saben, entonces no piden el estudio. No te esperes a que un paciente tenga síntomas para pedir un estudio. Sencillamente catalógalo en una tabla de riesgo, que existe una tabla de riesgo diseñada desde el año 2003 por un estudio llamado Nelson, y te cataloga pacientes de riesgo estándar, de riesgo bajo, de riesgo medio, de riesgo alto y de riesgo muy alto. Y todas estas personas asintomáticas, asignológicas, que no tienen absolutamente nada, pero que simple y sencillamente por estilos de vida con o sin tabaco, son personas que deben hacerse un estudio de tamizaje. Este estudio se llama tomografía de baja tasa de radiación. Es un estudio como una tomografía, pero de manera mucho más sencilla, mucho más económica, que se hace en varios centros de la ciudad y que te proporciona herramientas para diagnóstico temprano, oportuno de cáncer de pulmón. ¿Y es específico para esto? Es específico para esto. ¿Y qué hay respecto a cuando ya empiezan los síntomas, que entonces el sentido común me dice que ya estaría muy avanzado o ya estaría avanzado? Si no muy avanzado, al menos medianamente avanzado. ¿Qué tipo de síntomas cuando se empiezan a desarrollar tienen las personas que tienen algún cáncer de pulmón? El síntoma preponderante es la presencia de una tos que no remite después de varias semanas. El añadir a dicha tos la presencia de expectoración y expectoración sanguinolenta con mucha frecuencia. O sea, tosen con sangre. Tosen con sangre. Okay, Vamos a decir que no continuo, pero sí intermitentemente. Muy bien. Empiezan con una tos persistente, se añade la tos con sangre, se añade con frecuencia el dolor en el tórax, ya sea en el pecho, ya sea en la espalda, ya sea en un costado. Es común que esté presente la pérdida de peso marcada. Es común que el paciente empiece a tener falta de aire para poder respirar como tal. Y es muy común que el paciente tenga síntomas aparentemente no relacionados, porque el cáncer de pulmón es una enfermedad, decía yo, muy compleja, que produce algo que se llaman síndromes paraneoplásicos, en donde empiezan a secretar, por ejemplo, ciertas hormonas, ciertas enzimas, y se te producen signos neurológicos o se te producen síntomas endocrinos que parecieran no tener relación, pero que sí la tienen. Entonces, es una enfermedad muy heterogénea, muy diversa, y cuyo tratamiento hoy exige la personalización mediante pruebas específicas para conocer cuál de las 42 formas descritas hoy día
es la forma correcta de empezar. Entonces, ese temor al que yo me refería también, creo yo también que es un temor por parte de las autoridades en relación a costos, porque vaya que si hay una enfermedad cara, es esta. Claro. Entonces, a lo mejor es más cómodo decir, no, pues fumaste, pues aguántate, ¿no? O averíguatelas, ¿no? Para poderte tratar. Pero yo no creo que absolutamente nadie, aún en el caso de los fumadores, fume con la intención de tener un cáncer de pulmón, ¿verdad? Digo, ahora, ahí entraremos en otro tipo de asuntos sí, que también tienen mucho que ver con no, la palabra no es clichés, con los estereotipos sí. y todo este asunto de culpar situaciones que son injustas. Ahora, eso que me decía de los tratamientos, porque también he escuchado de casos de personas que sufrieron esta enfermedad y es como muy particular en el sentido de que tienen, según entiendo, doctor, muchos tratamientos como otros cánceres, que pueden ser desde quimios, radios y demás, pero también he escuchado que hay personas que viven con un solo pulmón o que les quitan un tercio de cada uno de sus pulmones y pueden seguir con una vida relativamente normal. ¿Qué nos puede comentar respecto a los tratamientos? Mira, el tratamiento de cirugía, ya sea la resección parcial o total del pulmón, sí existe y se limita específicamente a tumores no muy avanzados. Cuando los etapificamos, básicamente son para tumores en etapa 1 y 2 generalmente. Y sí, efectivamente se puede vivir con un pulmón, existe un programa de rehabilitación pulmonar preoperatoria y posoperatoria, con lo cual las personas pueden vivir. Desgraciadamente son muy pocos los casos de los pacientes que vemos en etapa 1 y 2. Habitualmente los pacientes que vemos son etapas 3B, 4, que ya no son candidatos a una cirugía. Y entonces estos pacientes, más que la quimioterapia y la radioterapia, que si bien se usan, ambas, vamos a decir que tienen resultados bastante modestos a lo largo de las últimas décadas en esto. Lo que es hoy el tratamiento particulariza a aquellos pacientes que tienen expresiones moleculares específicas y que utilizamos básicamente la ingeniería genética aplicada a cáncer para drogas específicas ante expresiones específicas. Hoy es mandatorio en un cáncer de pulmón hacer un panel genético, hacer una inmunogenética, una inmunohistoquímica y determinar a través de las mismas cuáles son las mutaciones que los pacientes tienen para poder aplicar ya sea una inmunoterapia, una terapia dirigida y asociarla o no con quimioterapia o con radioterapia. Esto le ha cambiado la cara a la terapéutica del cáncer de pulmón. Te lo digo en números reales y en números gruesos. Hace 2 décadas, llegar a vivir un año con un cáncer de pulmón etapa 3 en delante era un verdadero reto, un año, ¿no? Hoy ves supervivientes a 5, a 7, a 8, a 10 años con bastante frecuencia. ¿Qué quiere decir? Pues hay progresos notables en las últimas 2 décadas que no se habían presentado, pero implica una tecnología y un costo elevado y no los tratamientos tradicionales que ha habido para cáncer de pulmón. ¿Hay alguna manera de disminuir el riesgo de cáncer de pulmón Sí, específicamente? por supuesto, obviamente no fumar, en la medida de no exponerte a situaciones específicas de contaminación industrial, por ejemplo, en las empresas, las personas que trabajan en esto con equipos de protección óptima. Tener mucho cuidado con el agua que tomas, que sea un agua filtrada, que sea un agua purificada. Es importante también la obesidad, está asociada también en una mayor proporción a personas con sobrepeso y obesidad, está asociada con el exceso del consumo y la ingesta alcohólica, del alcohol en exceso. Mira, ese es otro dato. Hoy es día sin alcohol, hoy es el día sin alcohol. No sabía, pero qué bueno que me dices. Pero el cáncer de pulmón tiene una asociación también con la ingesta elevada de alcohol que mucha gente no asocia tampoco. Exacto. Yo nunca hubiera pensado que por alcohol me puede dar cáncer de pulmón, digo, obviamente como uno de los tantos factores. Justo esto es multifactorial, o sea, no es uno solo, ¿no? Como los otros cánceres de los que hemos hablado. Exacto. Pero sí hay comunes denominadores. O sea, sí, claro. La fumada, la obesidad, doctor, eso. Y bueno, y también nos lo dicen en otras enfermedades no de carácter no oncológico. Pregunta que raya más en lo curioso. En
Entonces, personas que trabajan, por ejemplo, en la línea, con muchísima contaminación, por ejemplo, aquí en la Garita de San Isidro, que desde los oficiales del CBP hasta los vendedores ambulantes, que están literalmente todo su turno en medio de ese smog, Así que es. todos sabemos que es terrible, que es altísimo, entonces están en mayor riesgo. Ellos están en mayor riesgo, como lo pueden estar, por ejemplo, la causa de pulmón número 1 en México en mujeres, que es las mujeres que cocinan con leña, ¿sí? La cocina con leña, la cocina al carbón, los taqueros, por ejemplo, que están en un sitio cerrado, los bomberos, los mineros, los trabajadores de las industrias. Por eso el cáncer de pulmón es tan frecuente, porque está en el mundo donde vivimos y están en los contaminantes del mundo donde vivimos. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero hay una pregunta interesante. Por acá nos dice Sergio Alvarado, ¿qué nos puede decir respecto a enfermedades respiratorias y también de cáncer de pulmón en cuanto a los sistemas de aire acondicionado? Bueno, está interesante, ¿no? Sí, mira, lo que yo sé en relación a esto es que cuando no hay el mantenimiento suficiente de los aires acondicionados, se resguardan sobre todo hongos y se llegan a producir enfermedades respiratorias por hongos. ¿Sí? En Baja California tenemos básicamente una enfermedad llamada coccidioidomicosis, que es común, que es de hecho endémica de la región. Se pueden guardar incluso bacilos tuberculosos o infecciones bacterianas diversas, pero no conozco alguna relación específica con cáncer de pulmón en relación al aire No acondicionado. con cáncer, pero sí hay este concepto que, si no mal recuerdo, se llama edificios enfermos, Sí. que no le dan mantenimiento a los aires acondicionados, pero eso entonces sería otro tema. Doctor, ¿con qué podemos cerrar? Podemos cerrar con esto. Independientemente del tabaquismo, independientemente de las situaciones de acceso que podamos tener a los tratamientos, nuevamente caemos en la corresponsabilidad. Tú tienes que hacerte estudios aunque no estés enfermo. Tú tienes que quererte a ti mismo y entender que encontrar algo a tiempo es mucho más sencillo que hacerlo tarde. Que existen estudios de tamizaje para cáncer de pulmón, que repito, se llama tomografía de baja tasa de radiación o de baja dosis de radiación, y que es un estudio disponible en la ciudad, que hay que hacerlo ante circunstancias de riesgo que son muchas, y que tú tienes que estar informado para empezar y solicitarle a tu médico que te solicite un estudio de esta naturaleza. Doctor, le agradezco enormemente y por aquí lo esperamos muy pronto. El agradecido soy yo, que tenga un excelente día, y este día 17 es el día de la conmemoración, pero todos los días del año, de los 365 días del año, estamos expuestos. Hay que hacerlo continuamente. Así será. Gracias, doctor. Es el doctor Homero Fuentes de la Peña, médico especialista en oncología clínica, egresado de la UNAM, del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ISSSTE, presidente y socio fundador de ProOncavi, hablándonos del cáncer de pulmón.